Como hemos visto, las vanguardias sufrieron algunas críticas porque finalmente todo el proceso dinámico que supuso el pensamiento acerca del arte en las vanguardias termina para algunos críticos con el alejamiento de la obra de arte de la sociedad. Esto básicamente porque las vanguardias se centraron en el lenguaje y se centraron en la autorreflexión artística y en cierta medida se apartaron del ciudadano común y corriente. Sin embargo, también hemos visto cómo en las vanguardias hay movimientos que reivindican una conexión entre el arte y la vida. Entre ellos está el Dada, que ejerce una influencia durante todo el siglo XX. Uno de sus componentes principales es Marcel Duchamp, que es tal vez el artista más importante del siglo XX, y en las veladas literarias que los dadaístas hacían en el Café Voltaire, comienza en cierta medida el arte de la performance, entre ellos, por ejemplo, Tatlin o Tristan Tzara. Bueno, este tipo de conexión entre el arte y la vida es retomado en los años 60 por artistas alemanes pertenecientes al grupo neodada Fluxus. Entre ellos está Bostel y Beuys. Bostel es un instalador que acuña una frase bastante famosa, que el arte no debe huir de la realidad, sino que más bien huir hacia la realidad. Bostel trabaja instalaciones usando automóviles, básicamente como símbolo del centro de lo contemporáneo y la deshumanización del entorno social. El caso de Joseph Beuys es paradigmático y es uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Beuys va a recoger en su obra todo el idealismo y todo el romanticismo alemán, es decir, ideas planteadas por Hölderlin, por Schiller. El concepto ampliado de arte que tiene Joseph Beuys quiere decir que el arte para él tiene una función ética, política y estética, es decir, él vuelve hacia un concepto antropológico del arte. Cuando hablamos de concepto ampliado de arte, es muy similar a lo que hizo en un sentido completamente contrario Andy Warhol con el arte pop. Recordemos que el arte pop significa que la obra de arte se vuelve mercancía y la mercancía se vuelve obra de arte, y el artista se va a hacer uno con el circuito comercial. Ya, el concepto de Beuys es exactamente igual, pero los polos de la obra de Beuys son tal vez contrarios a la obra de Warhol. Joseph Beuys no creía en el concepto de obra de arte, sino en el concepto de actos. Para él, la obra de arte es reemplazada por actos que van a producir otros actos dentro de la sociedad. Ese sería el ideal de Beuys. Y utiliza el concepto de escultura social, que es todo aquel acto que va a recuperar el alma, el espíritu, la solidaridad de la sociedad. Él vuelve a un concepto de artista chamánico y va a utilizar elementos naturales en oposición a elementos propios de la técnica o la tecnología. Vamos a revisar algunas de sus obras principales. La primera que vamos a revisar es cómo explicarle el arte a una liebre muerta. Beuys hace esta obra en una galería de arte en la ciudad alemana de Düsseldorf, donde hay una exposición de clásicos, de grandes maestros, y él se sienta en una silla bañado en una especie de pan de oro con una liebre muerta que acuna entre sus brazos. Se levanta y le va susurrando una explicación de los distintos cuadros que se exponen en la galería.
Por un lado, nosotros vemos los polos típicos de la obra de Beuys en esta manifestación. Está lo natural y racional en la liebre muerta, que precisamente no está viva, y por otro lado está la historia del arte que, como decíamos, se ha vuelto un tanto hermética y alejada de lo social y de lo humano. Eso es una obra significativa porque también va a poner en jaque o va a retar la institución del arte y la obra de arte como mercado para ser exhibido, es decir, el papel actual que se les da tanto al museo como a la galería de ser los polos no solamente artísticos, sino que polos mercantiles. Una segunda obra importante de Beuys es los distintos tipos de esculturas que van a significar circuitos artísticos que él hace con grasa. Beuys, esto es bastante biográfico porque Beuys fue aviador durante la Segunda Guerra Mundial, él se cae en Crimea y es rescatado por unos habitantes del lugar que para salvarlo del frío lo van a abrigar tanto con fieltro y con grasa. Y él va en el futuro a usar esos elementos porque significan el abrigo, la protección contra lo muerto. Bueno, la grasa además la utiliza en esculturas de gran formato y de más de 2 metros y en pequeñas esculturas. ¿Por qué utiliza la grasa? Porque es un material que no es fijo, va en contra de la pretensión de una obra de arte permanente. Este es un material que se deforma y finalmente se deshace con el tiempo, es decir, va en contra de la línea clásica de la obra de arte y por otro lado es despojado de toda aura artística. El fieltro también lo utiliza como un elemento muy rudimentario que sin embargo da abrigo. Tal vez la obra cúlmine de Beuys es la que realiza en el año 1974 en Estados Unidos, porque en ella vamos a ver varios de los elementos que juegan dentro de sus teorías. Y es la obra Yo amo América y América me ama a mí. Él toma un avión y sin bajarse, sin pisar el suelo de la ciudad de Nueva York, toma una ambulancia y se dirige a una galería de arte. Ahora, el tomar la ambulancia es porque Beuys planteaba que los hombres hoy en día, por las tecnologías, los medios de comunicación y el confort que significa la vida urbana, se han convertido en verdaderos inválidos. Entonces él, como un inválido más del siglo XX, toma esta ambulancia y llega a esta galería y se encierra por 3 días con un coyote salvaje. Y al cabo de estos 3 días finalmente es capaz de abrazar al coyote. Él mismo, durante toda esta performance, está envuelto en un fieltro, casi como si fuera un muerto que convive con este animal. Él elige el coyote precisamente porque es un animal símbolo de las culturas aborígenes norteamericanas que, como sabemos, fueron exterminadas por la conquista o muy reducidas. Y además el coyote es un animal eminentemente libre. Entonces, para Beuys había o hay una contradicción que vive culposamente dentro de la sociedad norteamericana, no tanto por el exterminio de los indígenas, sino que porque la idea de la libertad ha guiado siempre su historia. Y sin embargo, a los aborígenes y al coyote que vivieron libres dentro de esa naturaleza, los exterminaron y los redujeron. Entonces esa idea de, por un lado, pregonar con la libertad y al mismo tiempo haber controlado y haber domesticado al máximo todos aquellos espacios
libre es lo que Beuys explora en esa performance. Beuys va a dejar una serie de documentos porque para él reivindica en cierta medida el papel del manifiesto, porque para él el pensamiento paralelo, lo que él llama el pensamiento paralelo, que es escribir acerca de lo que él hace, es una manifestación espiritual del artista. Es decir, con Beuys nosotros vamos a retomar la idea de un artista chamánico en el sentido de conexión con lo espiritual, de un volver hacia ciertos ritmos distintos del arte. Esto no quiere decir que Beuys creyera que el artista es una especie especial de hombre, por el contrario, él pensaba que todo hombre puede ser un artista, todo hombre, siguiendo Duchamp, puede ser un artista al contemplar sus pensamientos.